you'd be the one to survive Arisu. Me? Why's that? Because I know you'd outsmart him. Arisu, you should stop hanging out with us and go live your life. Aris es probablemente el personaje más culposo que he visto jamás. You're a parasite in this house. Es un total perdedor frente a lo que significa el hecho de vivir, pero el único que entiende que a pesar de todo, de la falta de un objetivo claro o una razón para estar, su existencia sigue valiendo algo. Fine, okay. Un poco contradictorio de cualquier forma, como un fracasado que juega a los videojuegos, no tiene trabajo, no estudia y básicamente no hace nada, se vuelve tan importante en comparación a todos los demás. If only we could reboot reality. Por encima de sus amigos, de personas más fuertes y más inteligentes que él, es el único que pareció ver más allá de una vida común y corriente, donde los prejuicios de los demás hacia personas como él están tan presentes que se envuelven en el sentido más cruel de todos, el de sufrir sin respiro hasta hallar una razón de verdad. Aris era un perdedor, desperdiciaba su vida jugando los videojuegos, no tenía trabajo y lo que aún lo mantenía en pie era todo lo contrario a lo que representaba. Su padre y su hermano le reprochaban el hecho de desperdiciar su vida, pero a la final no le importaba. You didn't go to the interview I set up again? I begged the company for it. You should really show up. For my sake. Did I ask you to go and set it up? Ocultarse bajo un mundo artificial donde no lo juzgaban y sobre todo en el que era bueno fue suficiente para él, y más cuando Karube y Chota lo aceptaban tal y como era. You should stop hanging out with us and go live your life. Ellos eran totalmente diferentes a Aris, tenían razones para estar, le daban a su amigo pequeñas pistas para hacerle entender que no puede vivir de esa forma, porque al final, por más de que lo disfrute, solo era un mundo falso. You'd be the one to survive Arisu. Me? Why's that? Because I know you'd outsmart him. Ellos viven con aspiraciones, con metas a alcanzar, pero aún así están vacíos por la vida que habían tenido hasta ese momento. Hacer locuras, ignorar un poco del mundo, era mucho más que perder el tiempo. Significaba escapar por unos instantes de sus problemas porque eso era mucho más satisfactorio después de todo. Sin embargo, en esta ocasión fue diferente. I don't hear anything. Su alrededor estaba completamente vacío y por un instante Aris se sintió tranquilo. What if it's only the three of us left alive? Doesn't seem all that bad to me. Don't you find this exciting? Sin el temor de trabajar, de pensar en lo que tendría que hacer mañana porque esas responsabilidades ya no existían, o eso fue hasta que se dieron cuenta de que esto era algo mucho peor. 20 seconds remaining. I can't take it! I can't breathe! She dead? No era un mundo común y corriente, a cambio de vivir tendrían que jugar, hacer lo mismo que hizo Aris desde siempre, pero pensando en aquello que nunca valoró, su propia vida. If your reasoning is right, we're gonna Y survive. así fue como inició el juego, tendrían que abrir puertas arriesgándose a morir, pero después de un tiempo Aris halló la solución. Esto no era cuestión de suerte, hacía falta pensar en lo que para Aris ya era algo de todos los días, una respuesta. Ready? Al superar este juego se dieron cuenta de que además de no ser los únicos estaban totalmente perdidos. Jugar eternamente por un futuro no tenía cabida, no tenía sentido ya que a la final era cuestión de sobrevivir. Listen, there's no end to the game no matter how much you clear. Esto era hecho para alguien como Aris, una especie de prueba que no superó en la vida real pero que aquí era una obligación. Al entrar en otro juego supo que esto no era cuestión de tiempo. You'll have to continue playing the game. No todos los juegos tenían una respuesta y lo entendió a la perfección cuando jugó un último juego con sus amigos. Cannot survive in this game! When I'm with you guys, I forget about all my problems. Arisu, thank you. Él siempre fue un perdedor, ellos tenían trabajo, cosas para las cuales vivir y pues él... No, pero para ellos sí que había una oportunidad, la misma que utilizaron para sacrificarse y darle a Aris su propio objetivo. It amazes me that I'm willing to do anything just so that I can survive. Estaba devastado, sin ganas de levantarse y prefiriendo morir antes que vivir otro día, o eso fue hasta que ella llegó. I'm gonna die here. Yeah, I get it. Usagi fue un bote salvavidas, una persona que no solo había pasado por cosas similares, sino que además alentaba a Aris a que hiciera lo mismo que ella, seguir adelante. And I don't want you to die now. If you hadn't screamed back there, I'd be dead now. Let me repay you. Algo irónico teniendo en cuenta que el próximo juego trataba de ver en el pasado y no correr sin antes soltar, siendo ese juego superado y a la vez teniendo la respuesta que ambos necesitaban. Enjoy the beach and whatever you desire.
La playa se vio como un falso hogar para la mayoría, todos tenían la esperanza de irse pero seguían ocultándose bajo el mismo miedo de siempre, cosa que provocó que Aris pagara las consecuencias por creer que esto tendría que cambiar, y pues a la final acabó por tener la razón. Estos juegos inventados por un desconocido eran el pilar de la vida de todos, ninguno valoraba lo que tuvieron en algún momento, pero al estar aquí estaban obligados a hacerlo, pasando por encima del ego, de la amistad, de los sueños, todo por un mísero objetivo, encontrar una salida. Pero cuando por fin creyeron estar a salvo se toparon con algo peor. Ya no solo eran juegos para matarse entre sí, era una nueva prueba para que Aris y los demás empezaran a preguntarse si valía la pena estar aquí. No tenía ningún objetivo, solo estaba viendo en la persona que lo salvó la única razón. Usagi lo ayudó durante todo este tiempo, le dio la posibilidad de que olvidara las cosas negativas de su vida anterior y que empezara a ver lo que hay detrás de esta segunda oportunidad. Se topaban con dilemas que en ambos retumbaban, eran juegos mentales para recaer nuevamente en lo que ya habían superado y que ahora tendrían que dejar como un signo de que aún había algo más. Fue así como todo llegó al final, un último juego, la prueba para que Aris entendiera qué importaba más, un pasado lleno de culpa que lo carcomía, un futuro con amor que lo podía llegar a llenar. De a poco empezó a perderse como al principio, pero a la final acabó por entenderlo todo, entendió que ya había encontrado algo real, había encontrado a Usagi y por más de que hubiera sido un perdedor, podía vivir para demostrarse a sí mismo que incluso después de las pérdidas podía dar un último esfuerzo. Fue así como el juego acabó. El mundo que llegó a conocer en este tiempo desapareció y junto a esto, todos sus recuerdos se desvanecían. Todas las personas que llegó a conocer, que llegaron a sobrevivir dentro de esta esfera, volvieron nuevamente a la vida con algo más que los llenaba, la motivación de seguir vivos. Para Aris conseguir esta pequeña parte que lo hacía brillar aunque sea por unos instantes de su patética vida, lo significó todo. Vio en el hecho de sufrir un nuevo sentido, uno para ver en Usagi que, aún después de todo, no estaba perdido. Aris es un dilema de la vida, de cómo vivir eternamente cegado por una idea real te hace estamparte con una pared de ladrillo hasta hacerte reflexionar. Es un reflejo de muchas personas, alguien carece de todo por ignorar lo que aún tiene enfrente. Usagi fue ese bote salvavidas en un principio, pero no fue hasta compartir tiempo con ella y estar a punto de morir que encontró un significado, una especie de redención hacia su vida, hacia lo que queda del mundo real que por más que ignore, le terminó dando lo que siempre necesitó, un sentido. 俺ピンチじゃん。